Y continuamos con este homenaje a José Luis Ardizone en este lindo domingo 8 de junio y me toca recibirla a ella. De mucho hablamos de ella en este espacio, siempre hablando de las obras. Bueno, hoy vamos a hablar de su papá, de José Luis Ardizone. Estoy en compañía de la actriz y docente, también vestuarista, artista en muchos sentidos. Sí, Alejandra Ardizone. ¿Cómo estás, Ale? Hola, Lucía. Acá estamos, bien. Es una forma de decir, ¿no? Es una forma de Bien. decir, sí, nos falta nuestro papá. Me imagino. Y bueno, los primeros tiempos son como que uno no va sintiendo tanto y a medida que pasa el tiempo nos vamos dando cuenta, Sí. ¿verdad? Y sobre todo para vos, porque él era un padre muy presente, ustedes compartían mucho. Y Lucía, imagínate que yo hace 15 años, los últimos 15 años, yo vivía con él. Wow. Yo después de separarme me fui a vivir con mi papá y mis 3 hijos. Así que era un día a día. Mira, papá ponía la mesa del desayuno, yo me despertaba, la mesa del desayuno Ya estaba puesta. Qué privilegio. Tenía Ale. eso, mi papá, ¿verdad? De estar en los detalles. Y bueno, imagínate que ahora en estos últimos 15 días no está la mesa puesta. Desde que me despierto me acuerdo que él no está en la casa. Claro, obvio. Y todas las noches pasaba por mi dormitorio y con miedo abría la puerta y me daba hasta mañana, ¿verdad? Entonces, Y sí. me emociono. Realmente siento su ausencia. Pero tuviste un regalo muy grande, Ale, ¿verdad? De verlo ya a la edad que él tenía y verlo bien. Él era independiente, él caminaba, Totalmente. él estaba ensayando, su memoria era impresionante, ¿verdad? Y ese es un privilegio gigantesco. Sí, eso vamos a extrañar también todas las anécdotas o de repente se nos ocurrían en la mesa, en una mesa de domingo, saber sobre la historia de X personaje, ¿verdad? Y no había cosa que él no supiera. Sabía muchísimo, era un lector, leía, volvía a leer el mismo libro, de repente si un tema le gustaba demasiado, ¿verdad? Entonces, realmente era un diccionario abierto. Antes de entrar a Google, yo le preguntaba a mi papá las cosas. Bueno, me pasa también con papá que hacía lo mismo. Yo le llamaba papá y fulanito, y toda la historia de Paraguay entero sabían ellos, ¿verdad? Qué gusto tener esa memoria, la verdad que era un privilegio enorme. Sí, y como vos decís, muy activo. Papá estaba en todas. Te juro que hay veces tenía más energía que yo. Yo no sé dónde sacaba esa energía. Era como un motor que no paraba, tenía dentro suyo, ¿verdad? Era el primero que se levantaba. Él no podía luego remolonear en la cama. Él no conocía eso. Wow. ¿Y los domingos? Se permitía los domingos, se un permitía. poquito. Pero no estaba de balde, no es que estaba de balde o voy a prender la tele, no tenía luego tele en el dormitorio, ¿verdad? Él agarraba su autodefinido, ¿entendés? Y eso es lo que le gustaba hacer todo el tiempo. También para poder practicar la Exactamente. mente, poder ejercitar la mente. Sí, y bueno, después él los domingos religiosamente era su misa del oratorio, que él tenía que irse sí o sí, le buscaba a su novia, a su pareja, Estelita, ¿Estaban ¿verdad? todos juntos ellos? Estaban juntos. ¿Muchos años estuvieron? Mucho, por lo menos 13 años estuvieron juntos, su última compañera y... Sí, mi papá estaba recontra activo hasta el mismo día que se fue al sanatorio y que, bueno, finalmente fue el principio del fin. Hasta ese día él se fue con su propio vehículo manejando, ¿verdad? O sea, él estaba bien. Fue todo muy sorpresivo, por eso quizás tampoco podemos acostumbrarnos todavía a la idea de que él no esté. Bueno, uno nunca se acostumbra, ¿vale? A Y la no, idea de que y un no. ser querido no esté. Vos Pero sabés bueno, también. solamente el tiempo Vos sabés. hará que nos... Sí, pero yo admiro mucho también de tu papá que él se permitió ser feliz Sí. porque, bueno, tu mamá falleció, era el amor también de su vida, pero él sí se permitió ser feliz y tener Claro. otra pareja. Claro que sí. Eso es hermoso. Claro que es hermoso. Me parecía perfecto, ¿verdad? Él, bueno, ahora no sé calcular rápido cuántos años tenía cuando mamá falleció, pero mamá falleció muy joven, a los 60. Y mi papá, no, ahora que me acuerdo, papá tenía 64, 4 años más que mi mamá nomás tenía. Entonces, hoy día, yo que estoy cerca de los 64, pienso, uy, soy muy joven, tengo todavía mucha vida por Claro. delante, ¿verdad? Y sí, se permitió ser feliz, le conoció a Estelita, ¿verdad? Y bueno,
estuvieron, como te digo, 13, 14 años juntos, haciendo mil cosas, viajando, merendando juntos, qué sé yo. Y ella Era también parte de la familia acompañaba, también. se iba a las obras. Claro, sí, sin duda. Y siempre también respetando la memoria de tu madre, que es lo lindo, ¿verdad? Porque Siempre, mi mamá presente, siempre, siempre, siempre. Papá no se olvidaba jamás de un cumpleaños suyo o del día de su muerte. Siempre iba a la Recoleta a llevarle flores. Me acuerdo incluso el día antes que él se interne, el 15 de mayo fue el Día de la Madre, almorzamos juntos en casa con mis hijos y él había puesto una fotografía de mi mamá, de su mamá y de mi abuela, de las tres mujeres, y de Irene, mi hermana, que también está ya ahora, están juntos ya ahora, ¿verdad? Allá en el cielo. Había puesto en la mesa la foto de todos. Fue el último almuerzo compartido con él. Era, pues, al día siguiente él ya, bueno, fue al sanatorio y quedó internado, ¿verdad? Claro. Siempre presentes, las mujeres de la casa. No, realmente es admirable, porque bien también decís, perdió una hija, que es lo que él decía, que ese es el dolor más grande de la vida, que también papá siempre decía que ojalá nunca le pase, ¿verdad? Y que, como papá decía, no tiene nombre, ¿verdad? Porque uno pierde al padre, se queda huérfano, perdés a tu pareja viudo. Y él se levantó, ¿verdad? Sí, o sea, se levantó. ¿Cómo fue también esa etapa? ¿Cómo eso también influyó en la vida de ustedes con Arlequín? ¿Lo dejó un tiempo o siguió? No, realmente no paramos. Bueno, habremos parado. Yo me acuerdo muy bien el día en que nos llamaron a decir que Irene, mi hermana, estaba ya en sus últimas horas o minutos. Estábamos ensayando una obra para estudiantes, era febrero. Mirandolina, La Posadera, era la obra. Allá corrimos junto a mi hermana, ¿verdad? No estoy recordando en este momento si se estrenó en la fecha estipulada o se postergó un poquito, pero la cosa continuó. Realmente nunca paramos. Me parece que hubiera sido luego un error parar. Sí. El tema es continuar, ¿verdad? Porque es la única forma de hacer pasar los días y las horas sin pensar demasiado en la cuestión. Es lo mismo que vamos a hacer ahora, que estamos ya a una semanita y pocos días de estrenar la obra, que papá estaba trabajando en esta obra. Es más, estando en el sanatorio, él todavía se preocupaba porque teníamos justo sesión de fotos de esa obra. Papá tenía que estar presente y, bueno, no podía, claramente, desde el sanatorio, pero estaba pendiente de la sesión, qué sé yo. En fin, tampoco nosotros vamos a continuar a parar. Es una cosa que vamos a seguir. Tiene que seguir con todo lo que estaba pautado y que él estableció que fuera así, ¿verdad? Así que él hablaba de eso, de cuando él, o sea, les decía el día que yo no esté, o no hablaba tanto. No. Quizás en algún momento sí decía, pero no recuerdo mucho en realidad. Tenía eso. como mucha vida por delante. Sí. De hecho, nosotros estábamos seguros que él iba a vivir muchísimo, más todavía. Claro. En fin, pero bueno, por algo suceden las cosas, no sé. Ale, ¿y cómo fue también tus inicios en el mundo del teatro? ¿Él te motivó o él nunca te dijo nada y simplemente te dijo, bueno, bienvenida? ¿Cómo No, fue? él de lo que se lamentó es de que yo haya dejado de hacer teatro, porque mi última obra fue en el 2019, con Pequeñas Infidelidades, la obra divina que compartí con Héctor Silva, que nos dirigió papá, ¿verdad? Maravillosa obra. Sí, tengo un recuerdo fantástico. Fuerte la obra. Fuerte, hermosa, y fue, no sé, sin querer fue la última obra, después vino la pandemia y vos sabés que perdí un poco las ganas, el gustito de estar en el escenario. Estoy siempre detrás. Claro. Pero de estar como protagonista ahí en el escenario, me costó a mí. Me costó subirme al escenario porque yo siempre fui muy tímida, muy tímida. Entonces venía alguna propuesta de repente de obras infantiles en aquel entonces en Arlequín de Villamorra. De Villamorra, me acuerdo. Yo me iba a tocar el sol, claro, a las obras infantiles. Y a mí, mi timidez no me permitía subirme al escenario para hablar.
Pero como lo mío era la danza, yo estudiaba baile clásico en aquel entonces, digamos que bailando, no tenía problemas, me sentía segura. Entonces yo siempre estaba como parte del cuerpo de baile de las obras infantiles. Eso sí. O sea, hacías tu parte. Bailaba, hasta ahí. Y después con el tiempo, no sé, me fui por lo visto desinhibiendo, fui superando etapas diversas de mi vida y realmente donde me metí con todo fue en el 2000. Recién en el 2000, cuando ya había criado mis 3 hijos, con la obra escrita por mi papá, dirigida por mi papá, Palma del Petit Boulevard al Lido Bar. Wow. No sé si te acuerdas de esa obra, que era un musical. Sí, me acuerdo porque la vi justito un poquito antes de viajar a Alemania, a Hannover, me fui con mamá. Bueno, y en esa obra... Ya en Antequera estaban. En Antequera, sí, ya ahí Antequera. Yo empecé a decir mis primeras palabras. Ahí empecé y después no paré, porque tengo una carrera importante al fin y al postre sin darme cuenta. Claro. ¿Verdad? Y hice protagónicos y todo. Pero bueno, vamos a ver si en algún momento me vienen las ganas otra vez. Que te dirija Pablo. ¿Y cómo fue ser dirigida por tu papá? ¿Cómo era esa convivencia de la casa? Bueno, en ese momento creo que no estabas en tu casa físicamente, ¿verdad? Pero siempre ibas y ser dirigida también por él. Y mira... es que yo me acostumbré a que mi papá me dirija en las obras, entonces medio que querías luego que eso pasara. Quería que eso pase. No me gustaba, por ejemplo, que los domingos cuando nos íbamos a almorzar a mi casa habláramos de cuestiones de teatro. Eso me molestaba, porque de repente papá quería introducir un poco, meter un poco ahí hablar sobre el tema y yo no quería saber nada. En casa era hablar de cualquier cosa menos de teatro, ¿verdad? Pero mi papá era mi compinche, ¿verdad? Te juro, yo siento que soy su prolongación. O sea, siento que soy muy parecida de carácter a él. Qué bueno. Sí, que es bueno. Tal vez ambos, él más, yo pecamos de ansiedad. Somos muy ansiosos con las cosas. Somos muy precavidos, somos muy puntuales, somos muy detallistas, ¿verdad? Y de repente se transforma en un defecto también, porque esperamos mucho de la otra gente. En fin, pero bueno, no sé, yo me entendía 100% con mi papá. Y cuando vos eras chica, él era exigente, ¿te acordás te retaba? ¿Te acordás cómo era? Sí, hemos recibido retos, sin duda, pero no tengo muy presente en realidad los retos. ¿Era cariñoso? Era cariñoso, era muy compañero. Sí, yo tuve una infancia hermosa, Lucía. Recuerdo los paseos, teníamos casa en San Bernardino, nos íbamos los fines de semana, aquellos días de hacer playa en el lago. Claro, cuando se podía. Cuando se podía todavía. No, los recuerdos de infancia que tengo son fabulosos, sí. Qué bueno, qué Fui muy, muy feliz. Bendecida entonces. Bendecida. Te ibas a quedar solamente con esos lindos recuerdos. Bendecida. Bueno, para despedir esta parte, Ale, ¿te animás a describirlo así en una frase a tu papi? No sé, yo voy a hablar desde el aspecto de hija, ¿verdad? Y para mí fue el papá con mayúsculas. El papá, realmente, sí, resumo en eso porque cuidaba hasta el más mínimo detalle. ¿Qué papá te hace desayuno a la mañana? Te prepara la mesa del desayuno y yo siempre me quedaba esperando que él fuera, como vivía con él, como te comentaba, que él fuera el de la iniciativa para preparar la cena. ¡Que viva! Hay veces me tenía que tocar a mí y hay veces, bueno, yo decidía, hoy preparo yo, pero normalmente era él el que... ¿Entendés? Y cocinaba. Y él cocinaba. Ay, él tenía una capacidad para improvisar. Si no había nada, si habían restos, él tenía una capacidad única para hacerte una comida con los restos, por ejemplo. Hermoso. ¿Verdad? Y ¿quién hace eso? Bueno, yo no conocí otro papá, conocí este. Y para mí fue perfecto, ¿verdad?
Qué hermoso. Bueno, Ale, gracias. Valoro de verdad que estés acá. Gracias. Valoro también que las puertas sigan abiertas a Arlequín. Hace poco cumplieron 40 años, así 43. que... 43. Claro, yo me estaba acordando del homenaje que se hizo a los 40 y que esto siga, ¿verdad? Y que estemos de acá a Esa 10 es la años idea. hablando de los 50 años de Arlequín y los 60 y que después sigan los nietos, ¿verdad? Así tiene que ser. Esa es la idea. Gracias, Así sea. Lucía. Gracias, Ale. Por este espacio hermoso. Un gustazo. Por quererle tanto a mi papá. Sí, tengo un regalo hermoso que me hizo de una bandeja en la época de pandemia sí. con la imagen de un cuadro de mamá, de mi mamá. Cierto. Bueno, ese está así ahí y forma parte de un rincón de la tu sala, casa. sí, de un rincón importante de la casa. Gracias. Muchas gracias sí. a vos. Gracias. Hacemos una breve pausa, seguimos con más de este homenaje a José Luis Ardizone.